Jóvenes de una nueva generación, muy buenas tardes, muy cumplidos y puntuales todos ustedes con sus familias. Quiero hablarles de un personaje llamado J.C. Owens. Por allá, en los años 30, el presidente de la época, el señor Franklin Delano Roosevelt, invitó una gran comitiva al Salón Oval de la Casa Blanca a una cena, invitando a los grandes dignatarios y personalidades de la época. Resulta que J.C. Owens era el mejor atleta de los Estados Unidos en su momento, pero por ser negro no lo dejaron entrar. Primer rechazo, primer obstáculo. Sin embargo, lo logró, clasificó a los Juegos Olímpicos Berlín 1936 y vino un segundo rechazo, segundo fracaso, segundo obstáculo. Adolfo Hitler, quien era el Führer en la época en Alemania, estaba ahí en la competencia ya para saber quién era el ganador olímpico de atletismo. Y Hitler, al saber que J.C. Owens se llevaba la presea dorada, quedar en primer lugar, salió del palco y se fue y dijo que era imposible que los arios, los alemanes, no ganaran eso, que cómo era posible que un accidente como un negro fuera el mejor. Tercer obstáculo. J.C. Owens cayó también en su juventud con el cigarrillo. Sin embargo, llegó a ser el atleta más importante que ha tenido los Estados Unidos en el siglo XX. Y por si fuera poco, después de que toda la Alemania lo rechazó, hoy en día, si tú vas a Berlín, hay una calle llamada J.C. Owens. ¿A qué voy con esto? Muchas veces el enemigo nos trae obstáculos, nos trae complejos, nos trae talanqueras donde nos quiere desanimar. Hoy Ivonne Mora nos trae un tema bellísimo, The End, el final. Es el final de los ciclos, es el final de esos obstáculos que el enemigo quiere tratar de vencernos. Estoy seguro que tú has tratado de hacer lo imposible por emprender proyectos, por alcanzar victorias, por comprar una casa, por cambiar de trabajo, por cambiar algo importante en tu calidad de vida. Y te desgastas, y el enemigo te desanima, y viene el desánimo, viene el mal pensamiento, viene la lucha, la prueba, y estás en un tiempo donde no sabes qué hacer. Y tratas otra vez de subir y correr y pasar el obstáculo, pero otra vez te manda al piso. Esta palabra es para ti. Pon cuidado lo que el Señor hoy te va a hablar directamente a tu corazón. Hola, un saludo especial para todos ustedes. Gracias por acudir a esta cita todos los sábados a esta misma hora a través de este canal. Qué bueno saber a todos ustedes, ver cómo participan tan activamente, cómo nos escriben, cómo envían esos motivos de oración que por supuesto siempre tenemos en cuenta a la hora de hacer nuestros devocionales. Y qué alegría que ustedes también nos cuenten sus testimonios y estén pendientes de todos los mensajes que el Señor nos regala. Y todos aprendemos juntos, tanto ustedes que están de ese lado como nosotros preparando los mensajes, porque el Señor nos habla a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y hay una realidad que todos nosotros no podemos negar, y es esa realidad en la que vivimos. Tal vez hemos visto cómo la influencia del enemigo ataca todas las esferas de nuestra vida, no solamente porque seamos nosotros hijos de Dios, sino porque realmente vivimos en un mundo hostil no solo porque tengamos armamento nuclear, porque sea un lugar bélico, porque hayan guerras, porque hayan peleas, porque hayan distanciamientos políticos, porque hayan crisis. De hecho, esa palabra como que está de moda, crisis. No solamente por eso es hostil, sino también es hostil por esa influencia que el enemigo ejerce en cada una de las personas, esos ataques que él genera en contra de nosotros, y pues finalmente esto trae sufrimiento a nuestra vida. Pero hay como un antídoto, hay como una recomendación, un consejo tan agradable que nos entrega el apóstol Pablo. Obviamente este es el deseo del corazón de Dios expresado a través de esta persona que escribe estas palabras que se encuentran en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 12, y que quisiera dejarlo sobre la mesa, porque hoy realmente el tema central que nos atañe tiene que ver con el fin del sufrimiento.
con el fin de una etapa dolorosa, con el fin de una crisis, con el final para siempre de una situación que, sin importar la cantidad de tiempo que la estamos viviendo, nos ha causado daño, ha causado heridas en nuestro corazón, nos ha provocado rechazos, nos ha provocado desamor, nos ha provocado pensamientos de nunca lo lograré, tal vez no me voy a casar, tal vez qué voy a hacer cuando salga de la universidad, o a lo mejor qué voy a hacer con mi profesión si ya me gradué pero no encuentro un empleo, o en medio de esta crisis qué va a suceder conmigo, ¿no? Entonces estas palabras que ya voy a leer son un impulso para nosotros, y por eso damos gracias a Dios por la palabra, porque las palabras que nosotros encontramos en la Biblia son verdad, verdad que tienen que ser ancladas en nuestro espíritu para que podamos cambiar definitivamente nuestro contexto, no solo nuestra vida, no solo nuestros pensamientos, sino también el contexto donde nosotros habitamos, sea nuestra casa, sea la universidad, sea nuestro trabajo, sean nuestros grupos de amigos. Tenemos algo en nosotros, y es la palabra que también cambia. Si nos cambia a nosotros, nos regenera, también va a regenerar nuestro contexto. Quiero leerlo. Dice allí Romanos capítulo 12, versículo 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Luego dice, tengan paciencia en las dificultades, y luego termina diciendo, y sigan orando. Tres cosas importantes mientras nosotros estamos en ese proceso del sufrimiento. Llama tú como quieras ese sufrimiento, esa circunstancia que estás pasando, esa situación que tal vez ha consumido tus pensamientos, esa situación que de pronto te ha llevado a pensar cosas distorsionadas de sí mismo, distorsionadas de las personas que están viviendo contigo, o del lugar donde tú expresas tus cosas. Dice la palabra allí, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tenemos una esperanza muy segura, y es el Señor Jesucristo, es su palabra. Pero también dice, tenga paciencia en las dificultades. Qué difícil que le digan a uno tenga paciencia en medio de eso que estamos viviendo. Es complejo, es complicado, sabiendo que nosotros en estos momentos que vivimos actuales, todo lo queremos rápido, todo lo queremos de afán, queremos que todo funcione, tenemos café instantáneo, tenemos una llamada a un clic, tenemos televisión a un clic, todo está allí a pedir de boca, está muy fácil de accesar para nosotros. Pero cuando dice tenga paciencia en medio de esa dificultad, se nos alarga el tiempo, ¿cierto? Porque es difícil esperar. Pero dice que en medio de esa paciencia, en medio de esa dificultad, teniendo esa paciencia, tenemos que continuar orando. Seguir orando a pesar de todas las cosas que nos estén pasando, no dejar de hacer, no dejar de tener esa comunicación con el Señor, no dejar de estar hablando con Dios. Entonces son tres puntos que hoy podemos tomar, que hoy podemos anotar. Número 1, no olvidar esa esperanza segura que tenemos, regocijarnos en ella, estar alegres en medio de esa esperanza, pero también tener paciencia mientras pasa la circunstancia o la crisis que estemos atravesando. Y número 3, no paremos de orar. Ahora, quiero que me acompañes al mensaje central, y parece que estos tres puntos que nosotros leemos allí en el libro de Romanos los llevó a cabo una mujer. Tal vez ella no lo tomó como de puño y letra, no lo hizo de una manera así como un checklist en su cuaderno de apuntes o en su agenda en el teléfono celular, sino lo hizo tal vez como algo que se dio muy naturalmente en medio del proceso que ella estaba viviendo. Y quiero hablarles de una mujer que nos habla a nosotros el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, en el versículo 25. Es una mujer que ha vivido durante mucho tiempo una situación, ha estado pasando una crisis durante mucho tiempo, y esta mujer finalmente encuentra la solución, finalmente encuentra cómo salir de ese ciclo en que el enemigo ha querido encerrarla. Nosotros, tú y yo, estamos llamados a romper el ciclo del enemigo, a romper ese molde en el cual él ha querido meter no solo a ti o a tu familia o a mí, sino a toda la humanidad. Es hora de que nosotros rompamos ese ciclo de esa influencia que el enemigo ha querido establecer en todo el mundo. Dice Marcos capítulo 5, versículo 25, que hay una mujer que sale de la multitud.
de donde está Jesucristo. El Señor Jesucristo ha pasado al otro lugar en la barca donde Él se estaba dirigiendo. Entonces llega a un punto a la orilla del mar y hay muchas personas alrededor de Él, por supuesto todos esperando tal vez una respuesta, un milagro, la solución a lo que ellos estaban pasando en el momento. Y hay una mujer en medio de toda esa multitud que muy sigilosamente se quiere acercar a Él. Y es una mujer que nos dice la palabra que tiene una enfermedad constante. Una enfermedad que ha fluido de ella durante mucho tiempo. Y aquí es cuando comenzamos nosotros a ver la estrategia del enemigo. Resulta que el enemigo quiere desviar nuestra atención de Dios a cualquier costo, de cualquier manera, que nosotros no nos acordemos de Dios, que nos alejemos de Él para siempre, que vivamos separados de Dios. Y entonces el enemigo usa sus artimañas. Una de esas artimañas es el aislamiento. Esta mujer, que es la famosa mujer del flujo de sangre, es una mujer que lleva 12 años apartada de todo lo que tiene que ver con la sociedad, apartada de su familia, apartada de su esposo. Si era casada, la palabra no lo especifica. Si era soltera, estaba apartada también de su familia, de sus papás, de sus hermanos. Estaba apartada de las cosas que más quería. Entonces dice la palabra que esta mujer duró 12 años con un flujo de sangre, y esta es la mujer que sigilosamente se acerca en medio de la multitud al Señor Jesucristo. Entonces ella empieza a tener un aislamiento. Imaginémonos nosotros a esta mujer en un aislamiento de 12 años. Si tal vez hemos venido con un aislamiento en los últimos meses, en los últimos 100, 110 días, por ejemplo, y ha sido difícil para todos nosotros, imaginémonos a esta mujer aislada durante 12 años, sin poder tocar cosas, sin poder usar su cama, sin poder acercarse a una persona que ella amara. Y era una mujer marginada social. En estos días hemos visto todas estas protestas en contra del racismo, en contra de la segregación. Hemos visto casos como el Holocausto, el antisemitismo y todo esto, el rechazo a ciertas etnias indígenas. Y vemos nosotros que esto hace daño. El aislamiento nos hace daño, la segregación nos hace daño, esa indiferencia que causa el odio, la violencia racial, definitivamente se da a conocer en todos los ámbitos y para todas las personas, y causa heridas emocionales, heridas que son muy difíciles de sanar a largo tiempo, y son heridas que van pasando de generación a generación. Pero esta mujer estaba en ese apartheid de 12 años, estaba en un rechazo continuo durante 12 años. No sé si tú has sido rechazado alguna vez, y esta es una realidad que todos vivimos, el rechazo. En algún momento llega hasta nuestra puerta y la toca. Somos rechazados tal vez por la ropa que llevamos, rechazados por la forma en que nos peinamos, rechazados por la forma en que hablamos, rechazados por muchas cosas, rechazados porque somos lindos o porque no somos tan lindos, rechazados porque estudiamos una carrera o porque no la estudiamos. El rechazo finalmente llega a nuestra puerta, y es ahí cuando nosotros comenzamos a ver que esta es una de las formas en que el enemigo nos ataca, nos aísla. El aislamiento también se refiere al rechazo. Imaginémonos, además de ese rechazo, lo que genera en ella, ese desespero por encontrar una sanidad, ese deseo de ella poder estar en esa relación con su familia. Dice el libro de Levíticos en el capítulo 15, y por eso la condición de esta mujer es tan difícil, que la mujer que tenía un flujo de sangre y lo tenía durante cierto tiempo, si era normal, es decir, ella tenía que estar apartada durante 7 días después de que cesara el flujo de sangre. Pero esta mujer llevaba 12 años, y dice la palabra allí en Levítico capítulo 15 que cuando una mujer durare el tiempo que durara ese flujo de sangre, ella era inmunda durante ese tiempo que tuviese esa enfermedad. Imaginémonos, ella era una persona inmunda que nadie podía tocar. Todo el que la tocara a ella, entonces también se convertía en algo inmundo. Y en este contexto religioso, legalista en el que ella estaba habitando, por supuesto era más que un azote, era una herida en su corazón. No solo una herida física, no solo una enfermedad física, sino se estaba convirtiendo en una enfermedad emocional y en una enfermedad espiritual. El
El enemigo nos aísla. Esta mujer, como lo vemos, 12 años con esta enfermedad, aislada de las personas que más amaba, aislada de sus amigos, aislada de la sociedad, aislada de muchas cosas, rechazada por lo que ella estaba viviendo, sumida de pronto en la depresión. Y es que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles nos podemos comportar de esta misma manera. Hay enfermedades, hay circunstancias financieras, hay problemas matrimoniales, hay problemas con nuestros papás, a lo mejor nuestros papás nos han abandonado, nos han dejado, tal vez han habido abusos que han ocasionado en nuestra vida otros problemas, que han traído a nuestra vida otras heridas o heridas profundas en nuestro corazón. El problema de esta mujer era esta enfermedad, un flujo de sangre que nunca terminó durante 12 años, y esta era la raíz de todo su sufrimiento. La raíz de nuestro sufrimiento, como lo digo, puede ser el área financiera, puede ser el área del amor, pueden ser nuestras mismas emociones, pueden ser esos rechazos que hemos nosotros sufrido, esos traumas que nosotros hemos vivido, esos abusos de cualquier tipo, emocionales, sexuales, los abusos en la oficina, los abusos en el colegio, que han ejercido sobre nosotros y que han dejado una huella que no se ha podido retirar. Y esto ha venido durante mucho tiempo. Han sido tal vez 12 años para esta mujer, pero para nosotros pueden haber sido 30 años, 15 años, 2 años, 5 meses, pero han sido meses dolorosos, meses en los cuales nosotros hemos empezado a generar ciertas complicaciones en nuestra área emocional, no solo física, sino también emocional y espiritual. Estas complicaciones comienzan a desgastarnos, y es que el enemigo primero nos aísla, como ya vimos, pero segundo nos desgasta de muchas maneras. Nos desgasta en el área física. Esta mujer estaba débil, era una mujer enferma. Imaginémonos por un momento su situación: una mujer con un flujo constante de sangre, una mujer tal vez anémica, una mujer con falta de hierro, una mujer con muchas debilidades en su sistema, en su organismo. No solo esta enfermedad de base, sino muchas otras que vienen a darse a conocer desde esta enfermedad. Esta enfermedad como una raíz que da muchos frutos, y son frutos malos porque generan otras enfermedades. A lo mejor esta mujer había, como dice la palabra, visitado tantos médicos, así lo expresa el libro de Marcos, y ella había visitado tantos lugares, había ido a tantos consejeros, había tomado tantas agüitas de la abuelita, había probado todo lo que había estado al nivel de la tecnología en ese momento. Si hubiesen transfusiones de sangre, de hecho esta señora debió hacerse muchísimas. Si en ese momento se habla de células madre, la mujer hubiese entregado todo lo que tenía para que ese proceso se diera a cabo en su cuerpo. Esta mujer había hecho de todo, dice la palabra, que había acudido a todos los médicos y había gastado todo su dinero, y que iba de mal en peor, es lo que dice la palabra. Imaginémonos por un momento el desgaste de esta mujer físico, débil por aquella enfermedad, desgastada porque no podía tal vez ni caminar mucho, no podía correr, no podía hacer muchas cosas en su casa, tal vez no solamente aislada por la falta de amor y de cariño, sino también porque no podía hacer muchas actividades. Entonces era una mujer que estaba siendo desgastada en su área física, pero también imaginemos por un momento su situación tal y como tú y yo la hemos podido pasar, esa circunstancia difícil que emocionalmente nos desgasta, que emocionalmente genera en nosotros tristeza, que llega a generar en nosotros depresión, que nos hace pensar constantemente en ese problema, nos genera insomnio, no podemos dejar de pensar en eso que está causando toda la circunstancia difícil que estamos pasando, no dejamos de pensar en una solución pronta a lo que estamos pasando. Y digamos, en esos momentos de crisis nosotros no podemos hacer otra cosa sino estar pensando en eso, porque el enemigo quiere desgastar también nuestras emociones y nuestra mente, pero también nuestro espíritu.
El enemigo quiere entonces que nosotros dejemos de orar, quiere que nosotros dejemos de leer la palabra, quiere que nosotros dejemos de alabar a Dios. Entonces es un desgaste en todo nuestro ser, es un desgaste que el enemigo aprovecha para debilitarnos aún más, para confundirnos, para hacer que nosotros comencemos a acusar a Dios de todo lo que nos está pasando. Y cuando esto sucede, entonces esa ansiedad mental, esa ansiedad porque todo funcione, el no querer estar en ese momento que nos está produciendo eso que tanto estamos viviendo y que no nos gusta, ese momento en el que nos genera tanta apatía, no solo las personas que nosotros queremos que están a nuestro alrededor, sino esa apatía con Dios es la que el enemigo está aprovechando para que nosotros nos desviemos por completo del propósito que el Señor tiene en medio de esa prueba que nosotros estamos atravesando. Número 3, el enemigo nos quiere hacer dudar. Esta es una de las artimañas más famosas del enemigo. Número 1, ya lo vimos, nos aísla, nos aparta de todas las personas, quiere como encerrarnos para mantenernos esclavos, es decir, desgastarnos en todas las cosas, en todo nuestro ser por completo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Pero además de ello, entonces también nos hace dudar. ¿Nos hace dudar de quién? Nos hace dudar en medio del proceso. Dice la palabra que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Imaginémonos ese momento en el que ella recibe todos esos diagnósticos, en el que le hacen todas las pruebas, en el que visita a los mejores médicos de su país, tal vez viajó a otra ciudad, un lugar extranjero, para ver si encontraba alguna solución, invirtió todo lo que tenía en este tema. Y entonces esta mujer empieza a dudar. En medio de todo ello empieza a perder lo que ella quisiera tener, y es la esperanza. Empieza ella a decir, bueno, si esto era lo que la solución iba a ser para mi vida, lo que iba a quitar para siempre el sufrimiento y la enfermedad y el proceso que estoy llevando, pero no hay una solución, entonces el enemigo comienza a hacer de las suyas a través de esa duda. Empieza a ponernos esa zancadilla para que nosotros no podamos seguir en el proceso, para que nosotros no continuemos con paciencia, como leíamos en Romanos capítulo 12, versículo 12, sino que esos tropiezos que se llaman duda comienzan a generarse en nosotros y vienen a través de los espíritus de miedo, vienen a través de nosotros con pensamientos de que no lo lograremos, que nuestra vida llegó hasta allí, que de esa crisis no nos vamos a levantar, que ese sufrimiento será eterno, que ni siquiera Dios nos escucha, que porque esa será la voluntad de Dios para nosotros. Y ahí es cuando nosotros nos equivocamos. La duda nos hace pensar a nosotros que Dios es el culpable de las cosas, y no es así. Dios quiere para nosotros las cosas buenas. Si la enfermedad, por ejemplo, fuera voluntad de Dios, entonces, y nosotros pedimos oración por sanidad, entonces estaríamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero nos dice la palabra que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos en todos los aspectos de nuestra vida. Por otra parte, empezamos nosotros a ver que la duda se hace presente a través de la experiencia y de la observación. Esta mujer estaba pendiente de lo que tal vez estaba sucediendo a su alrededor. Alguna vecina pudo haber tenido esta misma enfermedad, y si ella nunca se sanó o a ella no le funcionó algún remedio, ella debió haber dicho en algún momento: a mí también me va a tocar igual, no me voy a sanar en ese momento. Tal vez tu problema es una clase en la universidad. Tú dirás, si a mi compañero le pasó lo mismo, puede que a mí también me resulte de la misma manera y mi proyecto no sea aceptado. Tal vez cuando tú pasas tu hoja de vida allí a esa oficina y alguien se sienta a tu lado y te dice: no, pero yo también pasé a esta entrevista y no logré entrar a esta oficina o a esta gran empresa, tú vas a decir: lo mismo me va a suceder a mí. El enemigo aprovecha la experiencia, la observación de otros testimonios de otras personas para que nosotros comencemos a dudar de nuestro proceso, de ese proceso que el Señor nos lleva en bendición. Pero también aparece a través de la tradición. Imaginémonos este contexto en el cual esta mujer está presente en la palabra de Dios, y es un contexto religioso. Esta mujer tenía que hacer lo que la ley decía que tenía que hacer: vivir apartada.
vivir lejos de las multitudes, vivir lejos de todo lo que tenía que ver con su familia, con sus amigos, con la sociedad. No podía ni siquiera levantar la voz, no podía ni siquiera hablar, no tenía derecho de asistir al templo, no tenía ninguna oportunidad debido a la enfermedad que ella tenía. Y tal vez ella lo que hizo fue lo que realmente la tradición le decía que tenía que hacer. Entonces la tradición le decía, tienes que realizar este tipo de actividades, y ella las hacía de una manera religiosa, hacía todo lo que le habían dicho. Tal vez le habían aconsejado desde los rabinos tomar ciertos medicamentos, hacer ciertas oraciones, y ella lo habrá hecho. Habrá acudido a toda esa tradición, pero ciertamente, como la palabra de Dios nos dice, la ley lo que hace es esclavizarnos, más no liberarnos, que es lo que hace la gracia. Y eso es lo que viene el enemigo a nosotros, trae la duda, no solo por lo que hemos visto, por lo que hemos observado, por lo que hemos vivido, por esas experiencias que hemos atravesado, sino también por la tradición. Entonces, si la duda viene a través de la tradición y no nos funciona a nosotros, es ahí cuando decimos este sufrimiento está siendo mucho mayor de lo que nosotros podemos soportar y podemos solucionar. Luego empezamos nosotros a creer nuestros propios pensamientos acerca de Dios. Ya habíamos hablado que en medio de la crisis es muy fácil opinar acerca de lo que Dios está pensando en medio de lo que nosotros estamos pasando, y nos creamos una percepción de Dios por completo equivocada, porque el enemigo viene a cambiar nuestras percepciones acerca de lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Entonces el enemigo mete la duda también a través de la distorsión de lo que nosotros estamos entendiendo en cuanto a lo que el Señor nos está diciendo en medio de la prueba o de la dificultad. Tenemos que empezar a vislumbrar qué es lo que el enemigo está haciendo en nuestra vida, hacer un diagnóstico de esa situación que nosotros estamos atravesando. Si es que nos estamos aislando, si es que el enemigo nos está desgastando, o si es que el enemigo está poniendo duda en nosotros, para que de esa manera nosotros desistamos pacientemente de la oración y de la perseverancia en la palabra. Estábamos hablando acerca de ese ciclo que el enemigo quiere para todos nosotros, y es el ciclo del aislamiento, del desgaste y de la duda. Pero esta mujer se para y hace cosas completamente contrarias a lo que el enemigo quería implantar en su vida, y estaba tratando de hacerlo hacía 12 años. Esta mujer rompe el ciclo. Pero ¿cómo rompió ese ciclo? ¿Cómo logró salir adelante y hallar la solución definitiva a ese sufrimiento? Parar para siempre con ese dolor, con esa circunstancia difícil, hallar una solución, una cura, ser salva. Dice allí en el versículo 27 que ella había oído acerca de Jesús. Lo primero que nosotros debemos hacer para romper el ciclo del enemigo es oír la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver este versículo, vemos que el contexto de este capítulo que nos narra la historia de esta mujer habla de que Jesús estaba caminando por los alrededores. Había pasado 2 veces de un lado al otro con la canoa, y en medio de todo lo que él estaba enseñando hablaba acerca de parábolas, hacía sanidades, liberaba a endemoniados, y esta mujer había hecho como un seguimiento muy sigiloso, muy cuidadoso del Señor Jesucristo y de sus palabras. Cuando ella comienza a ver todo lo que Él está haciendo, y sobre todo a escuchar lo que Él está haciendo con todas las personas, y que lo que las personas o esa multitud está hablando acerca de esos milagros, esta señora empieza a generar en ella fe, comienza a crecer en la fe y empieza a tener una calidad de fe que hace que ella comience a romper ese ciclo del enemigo. Entonces nos dice allí que ella había oído de Jesús. Nos dice la palabra en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos leyendo la Biblia constantemente, que la podamos nosotros leer en voz alta, que podamos nosotros saborear los milagros, las historias que podemos leer allí en la palabra de Dios. Ella va a empezar a construir nuestra fe, y nosotros vamos a comenzar a desarrollar esa fe a través de lo que estamos escuchando.
Luego, como un segundo paso, esta mujer comienza a generar una imagen en sus pensamientos de acuerdo a lo que ella ha escuchado del Señor Jesús. Qué importante es esto, porque muchas veces nosotros tenemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, decimos tenemos fe, pero es muy difícil visualizar el milagro. Es muy difícil para nosotros crear una imagen acerca de eso que queremos. Muchas veces nos sucede con la palabra y con nuestro milagro, de la misma manera cuando vamos a un centro comercial, un almacén de zapatos, y tenemos en nuestra mente fijada unos zapatos color rojo, pero terminamos pidiéndole al vendedor unos zapatos amarillos o blancos. ¿Qué pasó con eso que teníamos nosotros para comprar? Esa idea que nosotros teníamos para adquirir se perdió porque no teníamos una creencia segura de aquello que queríamos adquirir. Y muchas veces nos pasa esto con la palabra. Queremos sanidad, en nosotros tenemos allí la palabra que se nos ha entregado para poder ser sanos, para poder ser prósperos, para poder ser victoriosos en nuestra relación matrimonial o con los amigos o en nuestras emociones, pero entonces es como si esa palabra no la creyéramos de verdad, sino que simplemente la conocemos. Entonces es ahí cuando nuestra fe no se desarrolla. La fe empieza a desarrollarse y genera entonces una imagen conforme a lo que hemos creído, a la confianza que hemos tenido en esa palabra que se nos ha dado. Esta mujer dice allí que ella pensó, si tan solo yo tocase la túnica, seré salva. Esta mujer hizo una imagen de ese momento, ella recibió la palabra por el oír acerca de su salvación, acerca de su mejoría, acerca del fin de su sufrimiento, y luego entonces ella generó una imagen, vio las cosas de aquello que no existía, ella por la palabra siguió y generó esto en su pensamiento, y entonces de esta manera comenzó a desarrollarse su fe. Qué importante que nosotros comencemos hoy a imaginar aquella palabra que se nos dio, aquello que escuchamos, ese testimonio que hizo que nosotros pudiésemos crecer en nuestra fe y que ahora se desarrolle a través de nuestras imágenes, que aquello que nosotros no hemos podido tal vez identificar como nuestro, creer como nuestro, ahora lo podamos imaginar y de esa manera entonces ver nuestro milagro en lo espiritual, no tal vez en lo físico ya, sino en lo espiritual, para que cuando nosotros ya podamos disfrutarlo físicamente, realmente lo disfrutemos. Pero hay una tercera cosa que esta mujer hace, y es que ella produce una acción. Número 1, entonces ella lo que hace es escuchar la palabra de Dios. Número 2, genera una imagen de acuerdo a eso que ha escuchado en cuanto a la palabra de Dios. Y número 3, ella empieza a producir una acción. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, creemos en ella, tenemos confianza en aquel que nos ha entregado esa palabra y hacemos conforme se nos ha dicho, es cuando estamos produciendo una acción. La acción que esta mujer lleva a cabo es ir tras la multitud, detrás de todos ellos y tocar el borde del manto del Señor Jesucristo. Esa es la acción que ella produce a raíz de lo que escuchó, a raíz de la imagen que creó en su cerebro, en su pensamiento, y finalmente acciona la fe. La fe en acción, ella puede producir ese momento que es específico para ella, donde ya prácticamente llega al cumplimiento de ese propósito que tenía en su corazón. La meta está a punto de culminarse. Cuando nosotros generamos una acción es como aquel hombre llamado Naamán que nos presenta la Biblia, donde él, enfermo de esta lepra, el Señor le dice a través del profeta que se sumerja en el río Jordán 7 veces y será sano. Él se había rehusado durante mucho tiempo a hacerlo, consideraba que eso era algo sucio, el río donde él tenía que sumergirse era sucio, que habían muchos ríos y mejores en el lugar donde él había nacido. Sin embargo, entonces él es movido a hacer esa acción. Si él no se acciona, si él no se sumerge en relación a la palabra que había escuchado, nunca hubiera sido sano. Entonces la
fe siempre va a generar una acción. Tenemos otro ejemplo y es Moisés. Moisés con todo el pueblo frente al mar Rojo, allí atrás de ellos estaban los carros del faraón y el faraón a punto de morir, y el Señor le dice a Moisés: marcha, marcha con el pueblo. ¿Marchar a dónde? ¿Marchar al mar? ¿Marchar hacia qué? Simplemente Moisés, por la fe, confió en la palabra de Dios y marchó. Y allí es cuando el mar Rojo se abrió y el pueblo de Israel atravesó, y pudieron de esa manera irse de Egipto, salir de ese lugar por la provisión de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer para romper el ciclo del enemigo, para salir de la crisis, comenzar a escuchar la palabra de Dios, a crear imagen en nuestros pensamientos acerca de lo que hemos escuchado de su palabra, y por supuesto generar una acción, ser obedientes a lo que Él nos está diciendo. Pero hay otra cosa que esta mujer nos presenta en su actitud, en esa actitud para recibir lo que ella quería, esa solución, el fin a su sufrimiento, su milagro, llamémoslo de esa manera, de la manera que tú quieras llamarlo, para terminar la circunstancia difícil o la crisis que estaba pasando. Tal vez el fin de esa ansiedad, tal vez el fin de ese problema en el corazón, la sanidad para esa herida que hemos tenido allí durante tanto tiempo. Tal vez que llegue el perdón a tu corazón para terminar con esa amargura que hay allí. Y es que esta mujer está pendiente, está vigilante. Dice que ella estaba allí, pendiente de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, hacia dónde Él se estaba dirigiendo, lo que ella podía hacer. Viene el contexto, como ya lo hemos nombrado varias veces, de este episodio de esta mujer con esta enfermedad del flujo de sangre, y es Jairo. Jairo tenía a su hija de 12 años. Qué curioso que la edad de la hija de Jairo, 12 años, estaba ya falleciendo, y esta mujer había pasado la misma cantidad de años enferma. Y en todo este momento que está surgiendo la petición de Jairo, él va hasta allí y le pide al Señor Jesucristo que su hija sea sana. Esto que esta mujer evidencia en una persona tan importante de la sinagoga como Jairo es lo que tal vez en ella produce esa confianza final acerca de lo que el Señor Jesucristo podía hacer en su cuerpo. Ese momento tan especial que ella está pasando, escuchando lo que Jairo está hablando con el Señor Jesucristo, exponiendo su problema también, hace que esta mujer entonces empiece a generar en ella esa vigilancia, ese deseo por la oportunidad. Está pendiente en ese momento de tomar para ella esa probabilidad de ser sana. Ya lo había perdido todo, ya había gastado todo su dinero, ya ella dijo: esto es lo que yo puedo hacer ahora que no tengo nada que perder, ya todo lo he entregado, todo lo he dejado, he sido rechazada durante mucho tiempo, ya esto es el final. Y entonces esta mujer está vigilante, pendiente de esa oportunidad, y es allí cuando llega a tocar el manto del Señor Jesucristo. Ahora, lo impresionante es que tal vez nosotros, en medio de ese problema, de esa circunstancia que estamos viviendo, nosotros no podemos fijarnos en las oportunidades. Se nos pasan oportunidades por todo lado, de todo lado vienen oportunidades también para nosotros, pero las desaprovechamos, porque eso es lo que hacen los problemas con nosotros. Cuando llega el problema a nuestra vida, nos enfocamos tanto en ese problema y tanto desgaste, como ya lo vimos, en todas las áreas de nuestra vida, que finalmente nosotros no podemos pensar en otra cosa, y dejamos pasar la oportunidad de cambio, dejamos pasar la oportunidad de sanidad, dejamos pasar la oportunidad de estar en una relación matrimonial, de una relación correcta en nuestra amistad, de una buena universidad, de un buen empleo. Dejamos pasar las oportunidades, pero esta mujer parecía un león, sigilosa, estaba pendiente de poder acercarse al Señor Jesucristo y obtener
obtener lo que ella deseaba y anhelaba con tanta pasión en su corazón. Así la gente le hiciera el feo, así la gente terminara de rechazarla, así la gente le dijera: usted es una fanática religiosa evangélica, usted es una mujer que no sabe hablar, mejor cállese señora, mejor apártese, mejor dedíquese a otra cosa, mejor usted no venga a la iglesia, mejor usted no se convierta en cristiana, o mejor no hable del evangelio, porque usted no tiene un testimonio de vida, usted está enferma, usted es una persona que tal vez tiene problemas emocionales, o tal vez nunca la vemos orar. Esta mujer no le importó para nada ser impopular, no le importó ser la rechazada, no le importó ser la fea del momento, la mal vestida, la que nunca podía hablar, la que no podía acercarse. Sin embargo, ella estuvo al acecho de su oportunidad. Cogió allí el borde del manto del Señor Jesucristo, y dice la palabra que al instante, en el momento, ella fue salva. Cuando hablamos acerca de la palabra salva que aparece allí en este versículo que nosotros podemos llegar a leer allí en el versículo 30 del capítulo 5 de San Marcos, nos habla acerca de una palabra que en griego es sozo, y ella consideraba que el Señor la iba a salvar. Y es que esta palabra habla de la salvación como algo completo, como un paquete completo. No solo es la salvación, que es la redención de nuestra alma, el rescate de nosotros, sino nos habla de sanidad, nos habla a nosotros de un rescate mucho más allá de lo que simplemente quiere decir la palabra salvación. Entonces esta mujer no solo fue salva en su espíritu, no solamente recibió la vida de Dios, sino que fue sana también, fue rescatada, por supuesto, fue limpia ella en ese momento de esa impureza que tenía. Tal vez tú, y en este momento tal vez yo, hemos tenido que atravesar por esas impurezas, hemos tenido que pasar por esos momentos tan problemáticos en nuestra vida, y hemos podido estar separados de Dios durante mucho tiempo. Y en estos momentos es cuando nosotros podemos decirte: vuelve tus ojos al Señor Jesucristo. No pierdas esta oportunidad, aprovéchala, porque esta es la oportunidad que tú tienes para poder solucionar ese momento que estás atravesando, sea cual sea tu crisis, sea una crisis compulsiva, alguna adicción que te ha sumergido y te ha esclavizado, alguna situación emocional que no ha dejado que tú salgas de ese problema, alguna relación tóxica que ha generado que tú te apartes de los que más amas, que te has visto de pronto en medio del temor, tal vez sea el abuso de parte de alguna persona que tú has tenido que pasar y lidiar con todo esto, una situación que definitivamente se ha salido de las manos, ha generado estrés, ansiedad, desgaste y todo esto. Pero este es el momento, en este instante tú puedes recibir tu milagro, en este instante tú puedes recibir tu salvación y tu sanidad. Es el momento para que tú aproveches hoy esta oportunidad. Pero hay algo más que esta mujer hace para romper el ciclo del enemigo. Vimos ya que esta mujer escucha la palabra, genera en su mente imágenes de acuerdo a esa palabra de fe que ha escuchado. Luego de esto, entonces se produce una acción que es ir a tocar el manto del Señor Jesucristo, pero también ella hace algo más, y es que ella habla. Ella habla acerca de lo que ella estaba viviendo en ese momento. Dice que el Señor Jesucristo siente que sale poder de él. Entonces dice: ¿quién me está cogiendo? ¿Quién me tocó? Entonces los discípulos que están a su alrededor le dicen: ¿pero qué es esta pregunta tan absurda, Jesús? Si es que estamos apretados de muchas personas, hay una multitud de gente, y tú dices: ¿quién me ha apretado? Pero este no es el toque que el Señor Jesucristo había entendido, o al que Él se refería más bien. Mientras las personas ven las cosas naturales de este mundo, Él estaba viendo lo espiritual, el poder sanador y salvador de Él que había salido, el poder de Dios para esa mujer. Y entonces esta mujer
Ya no podía quedarse en lo oculto, ya no era alguien más en medio de la multitud, sino era una única persona frente al Señor Jesucristo. Era una mujer que tuvo que salir de ese anonimato, salir de ese aislamiento que el enemigo le había puesto, salir de ese desgaste y de esa debilidad, porque dice la palabra que ella misma en ese momento sintió cómo se había sanado y cesó el flujo de sangre en ese instante. Entonces ella sale de esa debilidad, rompe ese ciclo de aislamiento que el enemigo ha puesto allí y ahora el Señor le hace hablar. Y entonces ella, a través de lo que habla, está generando la confesión de la palabra que ella ha recibido. Cuando nosotros estamos en ese proceso de nuestro milagro, muchas veces el enemigo aprovecha ese instante en el que nosotros hemos recibido la palabra y hemos ya pensado en esa palabra y hemos dicho soy sano en el nombre de Jesús, o soy próspero en el nombre de Jesús, o ya he podido conseguir la persona con la cual me voy a casar, o he logrado este proyecto que me he propuesto en el lugar donde esté, en la universidad o en el trabajo. Y entonces cuando ya estamos a punto de culminar, cuando ya tenemos todo listo para finiquitar nuestro proyecto, viene el enemigo a seguir poniendo trabas, a continuar con la duda. Entonces se hace más fuerte ese pensamiento y entonces es cuando el Señor Jesucristo va mucho más allá y le dice a esta mujer: habla, ¿quién fue la persona que me tocó? Y esta mujer fue hasta el Señor Jesucristo y habla con él. Y esta mujer dice la palabra que le dice toda la verdad de lo que ella había pasado. Y esto lo que nos muestra a nosotros es que cuando hablamos con Dios, cuando le contamos a Dios nuestros problemas, nosotros hallamos solución a todos ellos. Podemos encontrar la confianza plena de que Dios sí nos está diciendo la verdad en todo lo que nosotros hemos escuchado de la palabra, en toda la imagen que nos hemos creado a raíz de esa palabra y por supuesto a raíz de lo que nosotros hemos podido accionar o obedecer de acuerdo a esa palabra. Cuando esta mujer habla, entonces ella lo que está es reafirmando lo que el Señor Jesucristo hizo. Ella estaba confesando todo lo que tenía en su corazón, tal vez el pecado, la causa de lo que ella había tenido allí durante tanto tiempo, el problema, la circunstancia que estaba pasando, sus sueños se los estaba contando al Señor. Y Él lo que le hace después de esto, lo que Él le dice después de esto, es algo tan primordial para nosotros, porque muchas veces la circunstancia que estamos pasando, el problema que estamos pasando, hace que nosotros empecemos a sentir culpabilidad. Creemos que nosotros somos los culpables de esa circunstancia, que si hemos sido abusados, atacados, rechazados, tal vez no amados por las otras personas, consideramos que es nuestra culpa, que no estamos completos, que nuestra personalidad es tan poca que no atrae a otra persona, y entonces comenzamos a generar en nosotros culpa. Pero también viene la vergüenza, esa vergüenza que para nada es buena, que siempre queremos aparentar las cosas que no somos, porque queremos que los demás puedan sentirse atraídos por lo que nosotros realmente no somos, que podamos encajar en ese grupo de personas o en la sociedad. Pero esta mujer se va hasta allí, le confiesa al Señor y el Señor le dice a ella, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Cuando le dice hija, él vuelve, el Señor Jesucristo, a posicionar a esta mujer dentro de su familia. Le dice, no solamente tienes una relación parental con nuestro Dios, sino que ahora también tienes una comunión con Dios. Y esto es tan importante para nosotros, porque cuando nosotros rompemos el ciclo del enemigo, automáticamente estamos entrando al ciclo de Dios. Cuando ingresamos al ciclo de Dios, entonces entramos a la paz, a la abundancia, a la salvación, a la sanidad, al estar nosotros completos en Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Qué importante que nosotros podamos tomar
tomar esta palabra para nosotros hoy, la atesoremos en nuestro corazón y no nos rindamos. Las últimas palabras que el Señor Jesucristo le dice a esta mujer es: ve en paz. Es decir, el sufrimiento se había agotado, ya no había más crisis, ya no había más dificultades. Ahora ella podía vivir una vida nueva, y eso es lo que el Señor Jesucristo viene a entregarnos a nosotros: una vida nueva, una vida abundante, una vida llena de paz, una vida llena de tranquilidad. Por eso es necesario que volvamos nosotros a Romanos capítulo 12, versículo 12, y podamos allí entender definitivamente lo que la palabra de Dios nos dice y lo que esta mujer a la larga hizo en su proceso de sanidad. Hay que alegrarnos en la esperanza, hay que tener paciencia en medio de las dificultades y, por supuesto, continuar en la oración. No desistamos, no nos rindamos, rompamos el ciclo del enemigo y comencemos a vivir en la abundancia que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede entregar, esa felicidad y esa tranquilidad que solamente Él nos puede dar. Quiero que cierres tus ojos conmigo y me acompañes en esta oración y podamos decirle al Señor: gracias por esta palabra que nos has entregado, porque realmente, Señor, es un mensaje que llega a nuestro espíritu, Señor, y que nos ha presentado una oportunidad para que podamos terminar con este proceso tan difícil que hemos tenido que atravesar durante tanto tiempo. Señor, gracias te damos hoy en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Hoy depositamos en ti esta carga que hemos traído durante tanto tiempo, Señor, esa herida que ha causado ese daño en nuestro corazón, Señor. A ti, Señor, te entregamos ese abuso, Señor, esa carga que ha generado esa falta de perdón, Señor, esa ansiedad por tratar de estar incluidos en algún círculo social, Señor, esa ansiedad que nos ha producido el tratar de ser populares, el tratar de atraer a otras personas, Señor, a nuestra vida. Hoy lo rompemos, Señor, entregándote a ti esta carga, Señor, y hoy permitimos, Espíritu Santo, que tu palabra nos sane, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo profundo de nuestro espíritu y limpie, Señor, todo lo que tiene que limpiar en todo nuestro ser. Señor, recibimos tu sanidad completa, tu salvación completa para nosotros, Señor. Te pedimos también por nuestros familiares y amigos y conocidos, Señor, que están pasando por un momento difícil, Señor. Preséntales, Señor, de alguna manera la oportunidad de conocer tu evangelio, de conocer tu verdad, porque es tú, Señor, tu única verdad, la que puede salvarnos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. The End, rompiendo el ciclo. Hoy tuviste, hasta el día de hoy tuviste, escúchame lo que te estoy diciendo, flujo de sangre. Esta mujer, 12 años, duró esperando su sanidad. Yo no sé cuál es tu flujo de sangre ni cuánto tiempo llevas con este flujo de sangre, pero hoy se rompen los obstáculos. Hoy se rompe el ciclo del enemigo en tu vida. Repite conmigo: Señor, yo creo que hoy se rompió el ciclo donde estaba parado, donde el enemigo me tenía, y soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarte a que coloques tus peticiones debajo de tu celular, ahí en el computador, y vamos a orar por sanidad, por trabajo, por libertad en el pensamiento, porque Dios abra puertas laborales, profesionales. Pero el Señor también me está invitando a que oremos, porque hay muchos jóvenes y personas que nos están viendo en este momento que tienen preocupación por el dinero. No saben cómo pagar el próximo semestre, no tienen dinero inclusive para comer. Me he enterado de casos de algunos de ustedes que prácticamente los están desalojando del lugar donde vives porque no has tenido cómo pagar la renta. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cierra tus ojos. Para Dios no hay nada imposible. Padre, te damos gracias, Señor. Tú conoces nuestras peticiones delante de ti. Hoy las presentamos, venimos a ti como ese Padre amoroso, porque tú eres un Padre tierno. A propósito, Señor, que estamos en este fin de semana de celebración del Día del Padre, hoy te decimos con tus hijos, con los hijos que nos están viendo, Señor, nos unimos a decirte: Padre, gracias.
Tú eres el mejor Padre del mundo. Díselo al Señor con tus propias palabras. Padre, gracias porque tú eres el mejor Padre del mundo. Y sabemos, Señor, como dice la Escritura, que no tenemos que estar afanados por nada, Señor. Tú nos has dicho hoy en tu palabra también que tú, siendo rico, te hiciste pobre en la cruz del Calvario, y con esa pobreza tú y yo ahora somos ricos, tus hijos, Señor, y nosotros, Señor, somos ricos, somos bendecidos, somos prosperados, Señor. También dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, gracias, y yo declaro en esta hora que hay provisión para pagar el semestre universitario, hay provisión para pagar la renta, hay provisión para comprar el mercado, hay provisión para pagar los servicios, hay provisión para pagar las deudas, hay provisión para pagar las obligaciones, cuotas atrasadas, hay provisión, Señor, para movilizarnos, hay provisión, tú das semilla al que siembra, Señor, hay provisión para sembrar en tu obra. Declaro libertad financiera, declaro que los recursos vienen, declaro que hay multiplicación de dinero, que hay milagros creativos en esta hora y en esta semana que iniciamos, Señor, donde aparecerá dinero en las cuentas, donde aparecerán los recibos pagos, donde nos llamarán, Señor, a decir, toma este dinero que te debía, o simplemente va a llegar el dinero, Señor, del norte, del sur, del oriente y del occidente. También oro, Señor, por esos corazones tristes, con depresión, con soledad, con angustia, con un pensamiento muy errado en esta época, Señor. Declaro libertad en esta hora en el nombre de Jesús, y oramos también por llenura, Espíritu Santo. Llénanos, satúranos, Señor, en nuestras vidas. Señor, somos tu templo, tú vives en nosotros, y declaramos, Señor de la gloria, que hoy nos saturas con tu inmenso poder en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Si tú eres nuevo y nos estás viendo por primera vez, quiero que repitas esta oración conmigo. Pero antes te hago la invitación. ¿Estás cansado de tener estos ciclos? ¿Has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Te gustaría ir al cielo? ¿Te gustaría cambiar el rumbo y la óptica que tienes de tu vida? La única forma es Jesucristo. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, por Jesucristo. Te voy a invitar más bien a que tú sigas la oración que voy a hacer. Cierra tus ojos, hazla con fe, creyendo. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Hoy creo en mi corazón y confieso en mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a este mundo, te encarnaste, moriste en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitaste de los muertos, traspasaste los cielos. Sé, creo y declaro que tú eres el Hijo de Dios. Estoy arrepentido por todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borras jamás. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración, te invito a que nos llames o nos escribas a este WhatsApp que aparece en pantalla. Por si tienes dudas, queremos regalarte literatura, queremos asesorarte, pastorearte, puedes pedir consejería en esos teléfonos. También las personas que quieren diezmar, ofrendar, lo pueden hacer a través de estas cuentas en Bancolombia, en Davivienda, sin salir de su casa. Dios bendice al dador alegre. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos mañana muy puntuales, 7 de la mañana. El apóstol Enrique Torres estará con un tema, como siempre, espectacular. A las 7 de la mañana por este canal y a las 9 por Facebook Live. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en nuestra célula online. Que el Señor los continúe bendiciendo. Feliz tarde para todos.